Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Andrea Ateortúa, estudiante de segundo semestre de Psicología de la UNAD, para el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con la tutora Mabel Lilian Ríos Plazas. El día de hoy vamos a hacer un análisis de caso de Derecho Internacional Humanitario. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos son dos conceptos fundamentales en la protección de la dignidad humana. Sin embargo, tienen diferentes enfoques. Los derechos humanos son el conjunto de normas que protegen a las personas en todas las circunstancias, sin importar si es tiempo de paz o de guerra. En cambio, el derecho internacional humanitario se aplica únicamente en situaciones de conflicto armado, ya sea entre estados o dentro de un solo país, y tiene como objetivo limitar los efectos de la guerra, protegiendo a aquellos que no participan directamente en las hostilidades, como los civiles y prisioneros, según el Comité Internacional de la Cruz Roja 2019. El caso de esclavitud sexual en el contexto del conflicto armado interno, muchas mujeres han sido violadas y maltratadas. Uno de estos casos es el caso de la señora Lina Caro, que fue sometida a violaciones durante 12 años. En su testimonio cuenta cómo los paramilitares iban al pueblo a buscarla en reiteradas ocasiones sin importar la actividad que ella estuviera ejerciendo. Se la llevaban, era sometida a múltiples vejámenes, hasta una vez fue sometida a empalamiento. Los responsables de este crimen atroz fueron los paramilitares. También tienen responsabilidades el Estado y las partes del conflicto, como el ejército y la policía, ya que a sabiendas de lo que sucedía en el pueblo, no se hizo absolutamente nada por la protección de mujeres como la señora Lina Caro. Víctimas, la señora Lina Caro, mujeres y niñas. Personas protegidas, las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Según la Cruz Roja Americana 2006, la finalidad del derecho internacional humanitario es proteger a las personas afectadas por los conflictos armados, restringir el uso de medios y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios. En este sentido, las reglas esenciales del derecho internacional humanitario buscan limitar los horrores de la guerra y garantizar que se respeten ciertos principios fundamentales como la distinción entre los combatientes y los no combatientes. Asimismo, las partes del conflicto deben evitar y sancionar las prácticas como la esclavitud sexual y están obligados a proteger a la población civil. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que tienen como objetivo limitar las brutalidades de la guerra y proteger a las personas que no participan en los enfrentamientos. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la base o la columna vertebral del derecho internacional humanitario, que es el ordenamiento jurídico internacional que regula los conflictos armados. La señora Lina Caro vivió violencia sexual durante 12 años sin apoyo ni protección del Estado. Si bien ella no se atrevió a denunciar por miedo, el Estado no tuvo presencia activa en la protección de la comunidad ni en la protección de sus derechos. No se protegió a la señora Lina Caro de explotación sexual y sometimiento a esclavitud sexual por parte de los actores armados ni el Estado. Entre los derechos que se vulneraron están en el artículo 3, en común a los convenios de Ginebra de 1949, aplicable a los conflictos armados no internacionales,
donde prohíbe la violencia contra la vida, la salud y la dignidad de las personas que no participan directamente en las utilidades, incluyendo trato cruel, torturas o atentados contra la integridad física. La esclavitud sexual constituye una forma de violencia prohibida y trato inhumano. Otra violación fue la violación de la prohibición de la esclavitud y la esclavitud sexual. La Convención de Ginebra relativa a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, en su cuarto convenio y sus protocolos adicionales 1 y 2, prohíben la esclavitud y cualquier trato degradante o inhumano hacia las personas civiles, incluyendo la esclavitud sexual. La explotación sexual y el sometimiento a la esclavitud sexual de mujeres son crímenes tipificados en el derecho internacional humanitario como violaciones graves. Asimismo, según el artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra, establece que las mujeres serán especialmente protegidas contra cualquier ataque a su honor, en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor. La prostitución forzada y cualquier forma de esclavitud sexual constituye un ataque grave a la dignidad y la integridad y la autonomía de la mujer. De igual manera, tanto en el derecho internacional humanitario como en el protocolo adicional 2, se estipula que todas las personas civiles deben ser tratadas con dignidad y respeto, y el sometimiento a la esclavitud sexual vulnera gravemente este derecho. Asimismo, la violación del derecho a la dignidad humana y la prohibición de tratos humillantes. En el derecho internacional humanitario se estipula que todas las personas civiles deben ser tratadas con dignidad y respeto, y el sometimiento a la esclavitud sexual vulnera gravemente este derecho. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que están cubiertos bajo el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, estipula que tienen competencia para juzgar estos crímenes, lo que subraya la gravedad de la esclavitud sexual en el marco del derecho internacional humanitario. La violación a los derechos de las mujeres y de las normas de protección especial. En virtud de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales, las mujeres reciben protección especial contra toda forma de abuso, en particular en contextos de conflicto armado. La esclavitud sexual atenta contra la integridad, la libertad y la autonomía de la mujer y es la violación de las protecciones especiales que deben recibir. Las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, en este caso específico la señora Lina Caro, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar. El derecho internacional humanitario establece que los estados deben investigar, perseguir y sancionar las violaciones graves a las normas. La esclavitud sexual debe ser investigada y sus perpetuadores procesados. Si el Estado no tiene jurisdicción, tiene la obligación de cooperar con los tribunales internacionales para llevar a cabo la justicia. Asimismo, la responsabilidad de prevenir y de proteger. Los estados y las partes del conflicto tienen la obligación de proteger a los civiles de actos de violencia y abuso, en particular de las mujeres y de las niñas. Esto incluye implementar políticas y medidas de prevención, así como garantizar la asistencia y servicios de apoyo a las víctimas de esclavitud sexual. También tiene la obligación de reparar a las víctimas. En el derecho internacional humanitario y los principios de los derechos humanos establecen la responsabilidad de reparar a las víctimas de violaciones graves. En estos casos, las víctimas sometidas a esclavitud sexual tienen derecho a recibir justicia, a verdad y la adecuada reparación, que incluya la compensación, rehabilitación y satisfacción. Por otra parte,
tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos. Todos los estados y los actores armados están obligados a respetar y hacer respetar las normas del derecho internacional humanitario, incluso en conflictos internos. Las partes del conflicto deben evitar y sancionar prácticas como la esclavitud sexual y están obligados a proteger a la población civil. Entre los principios del derecho internacional humanitario está el principio de distinción. Este principio establece la obligación de distinguir entre combatientes y civiles o entre objetos militares y bienes civiles, y se prohíbe atacar a los civiles y sus bienes. En los casos de violencia sexual, los ataques a las mujeres o a las niñas o a personas en situación de vulnerabilidad que no participan en las utilidades son una violación directa a este principio. La violencia sexual como arma de guerra ataca a las personas que deben ser protegidas sin importar su género o edad. Asimismo, el principio de proporcionalidad. Este principio prohíbe el uso de la violencia en caso de sufrimiento innecesario o que sea excesiva en relación con los objetos militares legítimos. En este caso de violencia sexual, a no tener ningún propósito militar legítimo, es una violación grave de este principio y es una forma de violencia desproporcionada que causa daños irreparables en las víctimas. El principio de humanidad. Este principio impone que las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto y prohíbe cualquier forma de sufrimiento innecesario. La violencia sexual en cualquier contexto infringe este principio porque causa sufrimiento físico y psicológico grave y prolonga en las víctimas, además de afectar su integridad y su dignidad humana. El principio de no distinción. En el derecho internacional humanitario prohíbe cualquier tipo de discriminación en el tratamiento de las personas protegidas por las normas internacionales y establece que las personas deben ser tratadas con la misma dignidad y respeto independientemente de su género, de su etnia o de su religión. La violencia sexual utilizada en contra de las personas como mujeres y niños o personas de una etnia en particular representa una violación a este principio. El principio de tortura y tratos inhumanos o degradantes está tipificado en el artículo 3 de los convenios de Ginebra y de otros instrumentos del derecho internacional humanitario que prohíbe explícitamente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violencia sexual infringido al sufrimiento tanto físico como psicológico, lo que convierte a la violación en una violación directa de este principio. La protección de las mujeres y los niños. En el derecho internacional humanitario tiene disposiciones específicas para proteger a las mujeres y a los niños en situaciones de conflicto armado. Esta prohibición de la violencia sexual en tiempos de guerra, la violencia sexual contra las mujeres, las niñas e incluso los niños y personas en situaciones de vulnerabilidad es una falta grave a la violación de los derechos humanos y de las normas específicas de protección. En nuestra labor como psicólogos será clave apoyar a las comunidades en la identificación y el reconocimiento de sus derechos y el reconocimiento de las violaciones al derecho internacional humanitario. Educar a las comunidades sobre sus derechos y las herramientas disponibles para exigir su cumplimiento, fortalecer la confianza y la autoestima de las personas para que se conviertan en agentes activos en la defensa de sus derechos, así como brindar apoyo psicosocial a las personas que han sufrido traumas severos. Otro aspecto muy importante en el que como psicólogos
tendremos que trabajar será en diseñar estrategias de intervención que respeten los principios de dignidad, igualdad y no discriminación, así como hacer un acompañamiento a un proceso de resiliencia individual y comunitaria y el apoyo a reconstruir el tejido social. Asesorar y acompañar a las víctimas de violaciones de los derechos internacional humanitario como desplazados, mujeres víctimas de violencia de género o niños reclutados. Reconocer las situaciones donde los derechos de las personas están siendo vulnerados y colaborar con las organizaciones especializadas en la promoción de la justicia y la reparación. Los procesos de reconciliación entre grupos divididos por la violencia y la creación de espacios seguros para el diálogo y la convivencia pacífica. Asimismo, es importante que el psicólogo sea un generador de programas de educación en derechos humanos para la prevención de nuevas violaciones. En conclusión, la violencia sexual en los conflictos armados es una grave violación al derecho internacional humanitario que protege la vida, la integridad y la dignidad de las personas, especialmente de las más vulnerables. Estos actos causan daños irreparables y devastadores en las víctimas a largo plazo. Para prevenirla es crucial sensibilizar a nivel nacional e internacional y capacitar tanto a las Fuerzas Armadas como a los actores bélicos, así como en la población civil, en la identificación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para que se haga un respeto y un seguimiento de estos derechos, destacando los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas y los adolescentes. Las víctimas deben recibir protección integral y reparar, incluyendo atención médica, psicológica y social. Así como los estados están obligados a prevenir, sancionar y erradicar estos crímenes, involucrando a los gobiernos e organizaciones internacionales, a la sociedad civil y comunidades para construir sociedades más justas y libres de violencia.